Y ese pedo es impuesto por Mao Zedong. O sea, más atrás, güey, China funciona así, güey. En verdad hay una opresión, cabrón, porque también después los chinos para afuera venden muy bien su democracia. Me mata, güey, referente a la democracia. Lo que siempre tenemos que pensar es que un buen dictador puede ser mejor que una democracia, güey. Anda para allá, bobo. Anda para allá. ¿Y China? Bueno, por no, ejemplo. China es lo peor que existe. Es decir, China es una brutalidad totalitaria que ha mezclado el capitalismo con el Estado de una manera totalmente eficiente porque ha puesto, digamos, al Estado a la cabeza del sistema capitalista. Y les ha ido muy bien, pero ahí pagas un precio. Podés tener una eficiencia económica maravillosa, pero tenés a esclavos viviendo en tu país. Es decir, no todo también es rendimiento económico. Cuidado. Porque si todo fuera rendimiento económico, pues nos convirtamos todos en China y nos convirtamos todos en esclavos. Agustín Laje y Diego Rusarín, dos polos opuestos en cuanto a visiones políticas y económicas. Obviamente el caso China no iba a ser la excepción. Diego defiende y promueve el modelo chino, mientras que Agustín rechaza el autoritarismo del régimen que se instauró en 1949 tras una guerra civil, aunque con importantes cambios no ha dejado de ser un régimen dictatorial. Para ponernos en contexto, China vive sometida al yugo comunista desde 1949, cuando finalizó la guerra civil que este país atravesaba, y fue al mando de Mao Zedong que se proclama la República Popular China. En 1978, después de haber atravesado una de las peores hambrunas de la historia, Deng Xiaoping establece una serie de reformas. Dentro de estas reformas económicas, las más importantes se centraron en la agricultura, la liberación del sector privado, la modernización de la industria y la apertura de China al comercio exterior. O sea, aplicaron medidas capitalistas. Estas medidas empezaron a traer frutos, puesto que China comenzó a desarrollarse a pasos agigantados y convertirse en lo que hoy conocemos. Y ese pedo es impuesto por Mao Zedong. O sea, más atrás, güey, China funciona así, güey. En verdad hay una opresión, cabrón, porque también después los chinos para afuera venden muy bien su democracia, güey, cuando es un solo partido, cabrón. Sí. A ver, mira, el CCP, o sea, el Chinese Communist Party tiene 100 años. De hecho, acaba de cumplir 100 años. Entonces, es un proyecto que lleva muchísimo tiempo trabajando, ¿no? Es una ideología que tiene mucho más de 100 años, porque pues, tiene orígenes en el marxismo, entonces también es una ideología muy, muy antigua, que se ha adaptado muchas veces y además inclusive leer el marxismo desde el ángulo chino es muy diferente a entender el marxismo como, por ejemplo, como fue el socialismo del siglo XVIII y XIX. O los bolcheviques, los zares, cómo lo entiende cada muy cultura, distinto, ¿verdad? exactamente, muy distinto. O sea, se da cuenta que o sea, el marxismo de Mao es diferente al de Lenin, al de Stalin, al bolchevista, al trotskista, es muy, muy distinto. Son interpretaciones, ¿no? Pero dicho eso, lo que me parece interesante, inclusive lo que hace China, es que China es de los pocos países que no ve ninguna contradicción entre el marxismo y el capitalismo. O sea, por eso para ellos, lo que tienen hoy puede ser... Es híbrido. Es un híbrido, pero es un híbrido funcional. Lo que nosotros entendemos en el occidente como originalidad no aplica para el oriente. O sea, para ellos, por ejemplo, por eso yo no tengo problema con las copias, güey. O sea, para ellos la copia del original vale tanto cuanto el original. ¿Por qué? Porque existe una diferencia. Nosotros le damos mucho valor al ser y a la originalidad. Y en Oriente le dan valor al Tao, que es el camino o el proceso. No tanto a la cosa en sí. A lo sutil. Y al proceso de transformarte en algo, ¿sabes? O sea, no es tan importante lo que eres, es hacia dónde vas con ello, la transformación, el camino en sí, el Tao, ¿no? Y es un concepto interesante porque eso explica mucho de por qué ellos adaptan ideologías de una manera que nosotros no podemos. O sea, nosotros tendemos a ser mucho más radicales como, no, es que es esta ideología dominante. Y estos veces de que pues no tiene nada que ver porque pues, una copia del original que incorpora nuevas ideas puede ser tan valiosa como la origen, ¿no? O sea, es como que para ellos no hay problema. Pero en ese sentido, ¿crees que la cultura de Occidente sí va cientos de años atrás? En cuestión, por ejemplo, esta falacia de la democracia, de las elecciones que ellos también han dejado atrás, de cómo han eliminado la corrupción, que saben que sigue existiendo, pero que se pueda hacer en niveles en donde te has ganado casi hasta el derecho. O sea, estos güeyes llegan a los 80 años también a ocupar puestos cabrones, ¿no? Premian mucho la sabiduría. La sabiduría y la lealtad. O sea, esta frase es la que me mata, güey, referente a la democracia. Lo que siempre tenemos que pensar es que un buen dictador puede ser mejor que una democracia, güey. Buen dictador puede ser mejor que una democracia, güey. Buen dictador puede ser mejor que una democracia, güey. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Sí, he escuchado eso. No un tirano, pero que un buen dictador. Sí. Aún un tirano digo, pero pues ya un tirano es que le estás poniendo acciones muy... Exacto. Pero un muy buen dictador puede ser mejor que una democracia, güey. De hecho, o sea, Putin me parece un muy buen ejemplo. O sea, Putin lo que ha hecho con Rusia en términos económicos pues es admirable, güey. Claro. O sea, tiene cosas muy retrógradas en términos de valores, de moral, de ética, por ejemplo, la integración de la comunidad LGBT y lo demás. Tiene cosas muy criticables. Pero lo que ha hecho en términos de construir la soberanía de Rusia y proteger de que su materia prima y los intereses del pueblo de Rusia y detener la inflación, pues es admirable. Sí. Igual Xi Jinping, güey. O sea, la neta en China también ha logrado maravillas. Sí, van para, ¿qué? 500 millones de personas que sacaron de la pobreza extrema. El Foro Mundial de Davos los pone como el primero en 2030, güey. Es que democracia creo que es palabra muy cargada de emoción y de historia. Nostalgia. Sí, güey. Sí, exacto. Como... Democracia es una palabra muy cargada de emoción y nostalgia, según ellos. Bueno, díganle eso a un cubano, a un venezolano, incluso a un chino. Me parece que estos muchachos son los que están dotando de una carga emotiva a regímenes autoritarios y tiránicos. Si no, recuerden cómo Diego fue a blanquear el rostro de Nicolás Maduro, el dictador. A propósito de carga emocional, hice un video hace poco y está en mi canal. Se llama ¿Por qué para los jóvenes es cool y romántico ser socialistas? Si pueden, denle una revisada.
¿Y China? Bueno, por no, ejemplo. China es lo peor que existe. Es decir, China es una brutalidad totalitaria que ha mezclado el capitalismo con el Estado de una manera totalmente eficiente porque ha puesto, digamos, al Estado a la cabeza del sistema capitalista. Y les ha ido muy bien, pero ahí pagas un precio. Podés tener una eficiencia económica maravillosa, pero tenés a esclavos viviendo en tu país. Es decir, no todo también es rendimiento económico. Cuidado. Porque si todo fuera rendimiento económico, pues nos convirtamos todos en China y nos convirtamos todos en esclavos. Hay que saber sopesar un sistema que brinde libertades económicas y que rinda. Desde eso entonces podríamos decir, listo, China es muy exitoso económicamente y es comunista, ¿no? 100 años lleva siendo comunista, pero entonces podríamos decir que la democracia podría estar en declive en este momento en Occidente. Sí, lo está. China, yo te diría, a partir de Deng Xiaoping, en el 78, introduce reformas de mercado. El éxito económico de China no es por políticas económicas comunistas, es precisamente por políticas económicas pro mercado, pero dirigidas por el Partido Comunista Chino. O sea, China es una combinación de ultracapitalismo con ultraautoritarismo comunista. Eso es China. China es un engendro. Y lo segundo que me habías dicho, perdóname, era... Lo de si la democracia. Sí, la democracia, sí, está completamente en declive. Tomando ese punto, que iba a preguntar otra cosa, pero me gusta eso, y es que podemos tener en cuenta en este momento que China es el segundo país más rico del mundo, casi que el primero, pero, o sea, podemos decir que un país exitoso, pero limita la libertad. Usted en China no puede hacer cualquier cosa, ya el Estado está por todo lado. Entonces, ¿podrías considerar que China no es un país exitoso? No, exactamente por eso, porque yo no quisiera sopesar el éxito solamente en una plantilla de Excel. En China, el régimen psicopolítico está tan avanzado que incluso hay cartillas de conducta social, ¿no? Entonces, si vos te pasaste un semáforo en rojo, por ejemplo, ya tenés un punto menos acá. Si vos compraste un libro contra el régimen, te bajamos un punto de tu cartilla de conducta. Si vos además estuviste haciendo una publicación en tu Facebook en contra de Xi Jinping, te bajamos más puntos todavía. Y en algún momento vos vas a querer sacar entrar al metro, por ejemplo, sacar el pase del metro y te van a decir, no, usted no se ha portado bien. Acá usted no tiene puntos suficientes para subir al tren. Usted no tiene acá puntos suficientes para sacar un viaje, un boleto de avión. Usted no se puede mover. Usted no puede contratar un servicio de internet porque usted no se ha portado bien. ¿Eso es un país exitoso? No, eso es un país cárcel. Me parece a mí, y es que el comportamiento de Rusarín y sus colaboradores me traen a la mente al sujeto de estudios de Byung-Chul Han en temas como psicopolítica, y también a Foucault en Microfísica del Poder y Vigilar y Castigar. ¿No se reconocen acaso? Se supone que Rusarín ha leído a estos autores, donde el control ejercido desde el poder es casi absoluto. El criterio de panóptico cobra mucha relevancia en China, a mi juicio, y se ratifica al ver cómo esta forma de control también seduce, viendo cómo estos muchachos alaban estos regímenes. Por su parte, Laje sí ha leído tanto a Byung-Chul Han y a Foucault, incluso su tesis de maestría en filosofía es sobre Foucault, por lo que tiene un panorama más claro en estos asuntos. Y lo ratifica al decir que no todo es ganancia o que el éxito no solo se puede medir en función a una plantilla de Excel. Esto Laje lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Ojo, y es a partir de este punto que yo saco una conclusión muy personal. Equivocado, ¿no? Es una conclusión mía. Y no está exenta de errores. Pero paso a describir. Si bien China económicamente se abrió al capitalismo y creció hasta volverse una potencia, políticamente nunca dejó de ser un régimen comandado por comunistas. También debo rescatar que China salió de la pobreza no por el Partido Comunista, sino por los chinos, que son la gente más trabajadora del planeta. Y a diferencia del comunismo, que podría ser calificado de inmoral, el capitalismo no es ni moral ni inmoral, es simplemente amoral, y básicamente porque el capitalismo no es un fin en sí mismo, es un medio para crear riqueza. Pongo el ejemplo del cuchillo. Un cuchillo es un medio, en este caso una herramienta. Yo puedo usar esta herramienta para hacer el bien, por ejemplo, para cocinar, para usarlo como utensilio, pero también podría utilizar esta herramienta para hacer el mal, asesinar a alguien, por ejemplo. ¿Qué hace China con el capitalismo? En el caso de China, el capitalismo fue una herramienta para crear riqueza y sacar de la pobreza extrema a su población, pero esta herramienta es usada también para hacer el mal, porque al ser un capitalismo de Estado, o sea, un capitalismo intervenido por comunistas, el régimen tiene el control absoluto sobre la gente y sobre su población. Dejo la pregunta abierta y bueno, ya que este canal está abierto a todo tipo de opiniones, aquí no censuramos a nadie, todos tienen y son bienvenidos a opinar, incluso en la disidencia. Así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video.